Bienvenidos a Voz del Cielo con Irma y Marina. Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Con Dios cada día es especial. En este programa oirá la palabra de Dios, invitados especiales, testimonios y siempre orando por usted. Bienvenidos a nuestro programa, mi hermana Irma. Yo sé que eres una host. I know you're one of our hosts, but I am so excited about today's program. Praise God for that. Yes. Yes, I am. I'm so thankful to the Lord that I'm here with you too, that I'm able to share what God has done in our lives. Yes. Estamos bien contentos, bien agradecidos con Dios. Me siento, privilegiada. I'm humbled before the Lord, knowing that He's so good and so merciful that we can share this time together and to praise the Lord. Yes, amen. And for all of us, for everyone that's been listening to our program, para todos los que están escuchando nuestro programa radial y también por medio de YouTube, hemos estado compartiendo el testimonio de cada uno de nuestros hermanos. We've been sharing each and every one of our siblings' testimony. The amazing testimony of my dad's healing. El tremendo testimonio de la sanidad, del milagro maravilloso de mi papá, que él tenía, los doctores le habían encontrado un tumor canceroso en su cerebro. Amén. Y lo dejaron desahuciado de los médicos, completamente desahuciado, nada más dado 30 días para vivir. The doctors had found a tumor in his malignant tumor in his head, and they operated him twice, but there was nothing else that they could do. They had only given him 30 days to live. So for the last several programs, we've been sharing the testimony of each one of us as to how that miracle impacted us and how we came to know Jesus Christ. Because when God comes into the picture, He changes everything. Amen. It wasn't just my dad's healing, but it was also His salvation. The same way that we witnessed the healing, but we also had to come to the saving knowledge of Jesus Christ. Amen. And today we have the great honor, as I mentioned earlier, that we're going to hear your story, your side, as to of course, we know how Dad's miracle impacted you, but I want to know how you experienced, because you're the eldest of 6. I sometimes jokingly say that we're the Mexican Brady Bunch. Yeah. So we're the 3 boys and 3 girls. You are the eldest. And so you had a clear picture of everything that we experienced. And so I would love for you to share your story. Well, thank you, and thank each and every one of you that are listening to us, and we trust that the Word of God will be a blessing. Gracias por cada uno de ustedes que nos escucha. Quiero comenzar con compartir quién era mi padre. Mi padre era una persona, un hombre de gran integridad, y me disculpan si miro para abajo viendo el papel, porque no quiero sobrepasar nada, porque cada aspecto de la vida de mi padre es muy importante, de quién era y cómo todo empezó a desenvolverse. Mi papá era un hombre de gran integridad aún sin conocer a Cristo, ¿verdad? Él nos modeló ser personas de palabra, de integridad. Nos enseñó la ética del trabajo y hacerlo con honra, ¿verdad? La Biblia dice, el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Él nos enseñó a trabajar con honra. Papá tuvo escuela hasta la secundaria, el 11º grado. Después de esa escuela, él se enlistó en el ejército. Cuando ya él, después de su término, él regresó a casa, y en ese tiempo conoció a mamá, se enamoraron, se casaron, tuvieron, ¿verdad?, 6 hijos, de los cuales yo y Marina somos parte de esta familia. Y papi siempre nos inculcó la importancia de la educación. Siempre. Él era mayordomo, él tenía sus troques que se le contrataban, los troques, los rancheros de los estados del norte, y papá ocupaba gente y nos íbamos al trabajo,
pero él siempre nos inculcaba la educación. Nos enseñó y nos llevó a trabajar en la labor para que supiéramos lo que era el trabajo duro y difícil, ¿verdad? Que supiéramos el valor del trabajo, del ganar dinero honradamente, pero igual para enseñarnos que la educación era muy importante y él no quería que nosotros tuviéramos que seguir en ese camino. Yo sé que papá, él siempre un hombre de mucha confianza, trataba muy bien a su gente. Mi hermano Jaime, en el testimonio de él compartía, él decía que él le decía a papi, yo quiero ser como tú. Y papi le decía, no va a ser como yo. Usted va a estudiar. Pero yo sé que en la mente, en las palabras de un niño, lo que él quería expresar, que creo que nosotros, sus hijos, sentíamos igual, ¿verdad? Que no hablábamos del oficio, no hablábamos de su trabajo, que queríamos ser como él, la persona que él era, una persona de honra, de respeto, de integridad, bien trabajador, era un hombre de familia, ¿verdad? Creo que eso es lo que nosotros aspirábamos, lo que él modeló en nuestras vidas. Entonces, siendo mi padre como era y mi madre también, que los dos fueron padres que siempre nos quisieron dar de lo mejor, ¿verdad? Ellos se esmeraban por suplir toda necesidad. Cada uno de nosotros decimos de niños, pues nunca nos sentimos que nos faltó nada. Si había frijolitos y papas y una tortilla recién hecha, mi mamá era tremenda cocinera. Entonces nosotros siempre nos sentíamos satisfechos, no nos faltaba nada, teníamos amor, teníamos el calor de unos padres que nos amaban. Entonces, estando en el estado de Florida, porque viajábamos a diferentes estados del norte, según a donde mi papá era contratado por los rancheros por allá. Estando en el estado de Florida, de repente mi papá empezó que le daba mucha náusea, vómito, empezó con mucho escalofrío y estábamos en el mes de julio, agosto y él con chaqueta y que siempre tenía frío. Entonces, los doctores allá lo examinaron. Lo primero le decían que yo creo eran úlceras y que lo tenían que operar. Entonces él dijo, no, tengo a mi mamá en el valle, dijo, mejor me voy para el valle. Rapidito quiero contarles, mi mamá, mi papá y mi hermano menor se vinieron a Texas y nosotros nos quedamos en Florida, ¿verdad? Esperando que, pues a ver qué resultado tenía. Ya lo trajeron aquí a McAllen, y los doctores en McAllen lo examinaron y igual que eran úlceras, pero después al checarlo no resultó nada de eso. Entonces, después que había algo, él tenía muchos dolores de cabeza bien fuertes. Lo llevaron a Harlingen y ahí los cirujanos mejores que había en el valle en ese tiempo, le hicieron la operación. Lo operaron la primera vez y que según le habían sacado parte del tumor, pero luego lo volvieron a operar y ya en la segunda vez ya quedó mi papá completamente sentado en la silla de ruedas como un mono de garra. Ya el doctor decía, ya no le podemos hacer más, dice, porque ya le quitamos el tumor, ya le raspamos lo más mejor, lo más cerca que pudimos para quitarlo. Dice, no le podemos hacer más porque le podemos hacer más daño en vez de bien. Entonces dijeron, vamos a hacer la radiación. Empezaron con los tratamientos de radiación, pero no fue muy tarde cuando el doctor ya dijo, saben que esto no le está trabajando, en vez de a mejorarlo, lo estamos empeorando, le estaba haciendo mucho daño. Entonces la salud de mi padre se empezó a declinar. Y recuerdo que mi mamá y mi hermano Miguel tuvieron que ir a Harlingen para poder hablar finalmente con los cirujanos. Y al fin los cirujanos dijeron, no, nos vamos a tener que sacarlo del hospital, llévense con su familia. Dice, le damos a lo más 30 días de vida, mejor que pase esos días, ¿verdad?, con su familia.
porque gusto en la casa. en su casa, rodeado de su familia, quien lo aman, porque de acuerdo a la medicina ya no hay respuesta. Hemos hecho todo lo posible. Y el Señor, en ese entonces, aún sin conocerlo, Él nos dio gracia y favor con los cirujanos. Fueron muy atentos con nosotros, con mi madre, con mi familia. Y el Dr. Bragg, me acuerdo que le decía a mi mamá, Señora Cano, si en algo mal le podemos servir, estamos para servirle. Dice, pero ya hicimos todo lo posible por su esposo. Dice, sería una ingratitud seguirle este tratamiento. Dice, porque lo vamos a matar más pronto. Mejor lléveselo. Eso fue lo que hicimos. Recuerdo que mamá después decía, dice, mientras el doctor le decía tal cosa, dice, ella se sentía desmayar, pero así se recargó en la pared y algo dentro de ella dijo, eso es lo que dices tú, pero todavía falta la voluntad de Dios. Y verdaderamente sí, a veces nosotros no sabemos y nos cuestionamos, como yo les dije al principio, cómo era mi papá, qué tipo de persona, de qué familia venimos. Y yo cuestionaba, me empecé a enojar con Dios y decir, pero ¿por qué? Si mi papá es una persona buena, respeta, no le hace daño a nadie, ni por qué se enfermó con todo esto. Entonces, yo me acuerdo que ellos se quedaron, ¿verdad? Cuando ellos estuvieron acá en el valle, y nosotros estábamos en Florida, yo me quedé encargada de la gente que mi padre tenía por allá. Irma, ¿qué edad tenías? Yo tendría como 14 años y medio, todavía ni cumplía los 15. Me acuerdo que yo me paré en medio de la labor ¿verdad? Que todo estaba pasando. Yo me paré en medio de la labor ahí en Florida y yo miré hacia los cielos. Y me duele decir, pero yo maldije a Dios. Lo maldije porque dije, ¿cómo es posible que si tú eres un Dios de amor, si tú eres un Dios que verdaderamente vive y existe y dice que haces milagros y que contestas la oración, ¿por qué es que le está pasando a mi padre esto? Es un hombre bueno, es un hombre íntegro, un hombre honrado, ¿verdad? Y mi papá no era de vicios, no era tomador. Mi papá era un hombre de familia. Entonces, y yo me quedé encargada de los trabajadores, ¿verdad? Los troques, tener que mandar los viajes a las bodegas. Me quedé encargada de mis hermanos menores, que todos se fueron a la escuela. A mí me encantaba la escuela. Me gustaba porque papá nos inculcó en la educación. Él decía, mira, mija, yo quiero que todos ustedes estudien porque la educación es la herencia que yo les puedo dejar, que nadie les puede quitar. Es algo que va a ser de ustedes para siempre. Entonces, nos gustaba la escuela, íbamos a la escuela. Bueno, la mayoría. Tengo un hermano que no le gustaba, pero no voy a decir quién es. Pero la mayoría de todos nos gustaba. Pero ha cambiado. O sea, ahora sí él le gusta, ¿verdad? Ahora él reconoce la importancia de la educación, pero cuando era niño no, es diferente. Entonces, me dolió mucho de que a mí me tuvieron que sacar de la escuela para poder encargarme de los trabajadores, de las cuentas, de todo. Y me era difícil a la edad de 14 años y medio, lo recuerdo. Me acuerdo que papá era bueno para la matemática. Él sacaba cifras, los pagos de los trabajadores y todo. Hacía las cuentas a veces sin lápiz y sin papel. Hacía las cifras de matemática rápido. Y era muy bueno para las cuentas. Y luego aquí yo encontrándome con de la cartera, tener que escribir, anotar y todo. Fue un tiempo muy difícil y yo me empecé a rebelar con Dios. Y yo cuestionaba por qué Dios estaba causando que todo esto estaba pasando. A lo largo del tiempo se cumplió el trabajo que teníamos que hacer ahí en Florida con los patrones. Entonces mi tío Antonio y tío David y tía Sara, mi tío vivía en Immokalee en ese tiempo. Ellos fueron y nos recogieron. Estábamos nosotros viviendo en Punta Gorda, Florida en ese tiempo. Y ellos de Immokalee, Florida, fueron a recogernos a Punta Gorda, Florida, para ya traernos para el valle. Y entonces,
pero igual llegamos al valle, yo y mis hermanos, con las noticias, ¿verdad?, de papá. Le hicieron la operación, seguimos viviendo la vida. Poco a poco las finanzas empezaron a acabar. Las trácalas, las deudas de los pagos, de los troques empezaron a llegar. Y yo a esa edad tratar de figurar, ok, ¿cómo vamos a pagar? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Quién le debe? Mi papá era una persona tan confiada, Dadivosa. cariñosa, dadivosa, que si necesitabas algo, o le decían, Carito, ¿me prestas tanto? Mira, yo te lo pago. Mi papá era bien confiado y él tenía dinero regado por donde quiera, que prestaba dinero por todos lados. Y a veces mamá se enojaba con él, decía, bueno, y tú, dice, andas dando y luego para los tuyos no tienes, ¿verdad? Pero ese era el corazón de mi papá. Y porque yo lo conocía, eso era lo que se empezó a cargar más y más en mi corazón. Yo decía, pero ¿por qué es que a nosotros nos tuvo que pasar eso? Y como seres humanos, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado por cosas difíciles en la vida? Y cuestionamos, decimos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Si murió cuando era bebé, ¿por qué murió cuando era joven? ¿Por qué le pasó esto, verdad? Cuando ya era, ¿verdad? Siempre cuestionamos por qué esto y lo otro. Y la naturaleza es de culpar a Dios. Exacto. ¿Por qué me lo robaste? ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué? Ujú. Y nos sentimos como que tenemos el derecho de demandar una respuesta. De cuestionar, de cuestionar la soberanía de Dios, porque nosotros no conocemos. Dios ya conoce el final desde el principio, pero Amen. nosotros no. Él siempre, ¿verdad? Que dice Romanos que todas las cosas obran para bien para aquellos que son llamados, que aman al Señor, ¿verdad? Entonces, Dios ya tenía un plan para nosotros. Nosotros a veces no entendemos, dudamos, ¿verdad? De que el poder de Dios. Pero al transcurso del tiempo, empezamos ya recibiendo la sentencia de muerte de mi papá, como quien dice. Lo trajimos a casa. Mi tío, hermano mayor de mi mamá, lo llevó con diferentes curanderos. No le pudieron hacer nada. Los mejores cirujanos no le hicieron nada. Tocó que una familia que eran trabajadores de mi papá habían escuchado de la necesidad de la enfermedad de mi papi y ellos vinieron y hacer la invitación y vinieron a casa. Nunca se me olvida a Kiko, le decíamos por cariño Kiko Rodríguez. Él y su esposa vinieron a casa y lo recuerdo y yo sé que ellos tendrán su recompensa. Me acuerdo que yo estaba en la casa y no sé por qué razón. Creo que ellos ya, no sé dónde estaba mi familia o qué estaba pasando, pero yo estaba sola en la casa por X razón y ellos llegaron para invitarnos para esa carpa, que había una carpa del reverendo Alfredo Galván sentada en Hidalgo, Texas, que era un hombre de Dios que predicaba la palabra, que había mucha gente que estaba yendo, estaba enfermo, que venían, sanaban los enfermos, que la gente se levantaba de la silla de ruedas, dejaban las muletas, se levantaban de las camillas y entonces él me estaba compartiendo eso. Él y su esposa compartían. Dice, aquí les traigo un volante. Nos llevó el volante para que le digas a tu mami. Dice que lo lleven a la carpa. ¿Y cómo te sentiste en ese momento? Yo en ese momento, yo me sentí indiferente. A mí me valió, a mí me importó. Dije, sí, claro, Dios, ¿verdad? Porque yo ya en mi corazón, como les digo, ya había empezado una rebeldía, un sentimiento contra Dios, ¿verdad? Que decía, Dios. Y entonces, ellos le dije, sí, está bien. Me dejaron el volante, sí, está bien. Pero tenemos mi tío y mi tía que vivían al cruzar la calle de nosotros y gloria a Dios por ello, que Dios, Él ve los detalles y Él usa a las personas de una manera o de otra. Total que cuando mamá llegó, entonces se deja venir mi tío y viene y le pregunta, dice, oye, ¿te dijo Irma que vino Kiko? Dijo, ¿te vino Kikillo a verte, a buscar? ¿Qué quería? Mi tío siempre era así, era muy... Entonces,
Mamá dice, pues no me ha dicho nada. Dice, Irma, ¿quién vino? Dije, ay, sí, vino Kiko, ay, que trajo ese volante. ¿Y qué dice? Pues venía para invitarte a una carpa que de un predicador, ¿verdad? Que está orando por la gente y que la gente está sanando. Dice, ay, le dije, de esos aleluyas. Dijo, ay, pues déjame ver. Entonces, mi mamá hizo la decisión. Dijo mi mamá, yo necesito a mi esposo, mis hijos necesitan a su padre, vamos a ir a la carpa. Porque tú realmente no tenías intención de Yo no de tenía decirle. intención. Mi intención yo iba a tirar el volante a la basura, pero no me acuerdo qué pasó que me desvió ese momento. Y luego, para cuando llegó mami, pues ya estaba todavía en la puerta. Digo, muy apenas llegó a mí, estaba todavía allí. Y entonces, él fue el que le dijo. Pero yo estaba lista. Dije, no, yo lo iba a hacer, lo iba a tirar. Pero gloria a Dios, que Dios en su grande amor y misericordia pone todo en su lugar. Desde ese momento, mi familia empezó a ir a la carpa. Yo me acuerdo que yo los miraba a ustedes, aunque estaban chiquillos, pero yo como quiera los miraba. Después de la primera noche que fueron, yo los miraba a ustedes entusiasmados, como que estaban dispuestos a ir. Mami les decía, arréglense, terminen la tarea, tómense un taco, lo que sea, prontito, ya estaba lista con todo. Dice, porque nos vamos a la carpa. Yo les veía a ustedes como que aunque ustedes no comprendían todo, pero estaban animados a ir y prontito se arreglaban, se alistaban y subían subían a papi a la camioneta y se iban a Hidalgo y estuvieron yendo. Pero mami te invitaba. Y mami me invitaba y luego me acuerdo que ella me invitaba y le decía yo, ay, no, mami, yo no me gusta ir con esos aleluyas, esa gente tan loca, porque no se meten en un closet y brincan y saltan y gritan y lloran, que hagan todo el laberinto que van a hacer y luego ya que descansen. Y yo hacía bulla de todo eso porque no entendía, no comprendía. ¿Qué vas a hacer allí? ¿Verdad? Es como decía tío Antonio, si los mejores neurólogos no te pudieron hacer nada, si, ¿verdad? Los curanderos no pudieron hacer nada, el sacerdote que lo llevaste aquí a la iglesia católica no pudo hacer nada. ¿Qué va a hacer ese ministerio? Como decía tío Antonio, ¿para qué? No, mija, si tú vieras, ella me decía. Te decía de la mucha juventud. Me decía, bueno, porque yo le pregunté, le dije, bueno, yo nomás quiero saber, ¿y hay muchachos allí? Yo quiero saber si hay muchachos bonitos ahí, si hay simpáticos, decía mami. Sí, mija, hay muchos jóvenes, hay muchos. Ah, bueno, pues si hay muchachos simpáticos jóvenes, yo nomás por eso voy a ir, ¿verdad? Entonces, nunca se me olvida, era un viernes en la noche que ellos iban a ir a la carpa y mis primas me habían invitado que fuéramos al drive-in, al Buckhorn. Ustedes estaban yendo, yo creo quizás fueron como unas 2 semanas antes que yo. Era un viernes, yo me había arreglado para irme con mis primas al Buckhorn Drive-In, que estaba allá en Mission or Mercedes, somewhere over there. It's no longer there. But we were going to go to the drive-in. And you all were going to go to the tent. And so I remember that I was looking at myself in the mirror and suddenly I felt this fear of death. Yo, para decirles un poquito, mi personalidad era una persona que I always believed in fairness. I didn't like unfairness. Cuando estaba en la escuela, si miraba que alguien se peleaba con otro, me daba coraje. Y me decía, oye, ponte con uno de tu tamaño. Yo siempre quería meterme y defender a los otros. Y total que me decían Irma Gallo en la escuela. Yo no peleaba por sí, ¿verdad? Pero si me buscaban pleito, pues claro, peleaba o me metía por defender a otros, because I never liked unfairness. Entonces mi carácter era eso. Y me acuerdo y yo no lloraba. Mi corazón se empezó con esa rebeldía que yo empecé a sentir hacia Dios. Yo no lloraba. No importaba. El corazón se empezó a endurecer. Sí, no me movía nada. Yo no lloraba. O yo no sé si era una cierta defensa, se me fuera que a lo mejor el momento que dejaba que cayera una lágrima, no sé qué me iba a pasar, pero total que estaba dura de corazón.
Pero allí no le tenía miedo a nada. Yo me ponía enfrente del que fuera, no importaba grande o chico, ¿verdad? Así yo me ponía a pelear. Y me acuerdo que mamá me decía, vamos, hija, vamos a la carpa, mira que está bien bonito, ya mira, tus hermanos les gusta, mira, hemos visto cómo Dios está haciendo tantos milagros, Dios está sanando tanto, la palabra de Dios que la he aprendido, estoy la conociendo más, dice, me gusta tanto, y luego, entonces le dije, no, mami, eso no es para mí. Y me dice, mira, Irma, bueno, esta es la última vez que yo te voy a invitar. Dice, tú estás en las manos de Dios. Dios sabe lo que va a hacer contigo. Porque ella me invitaba, todas las noches que iban, ella me invitaba. Ay, no, ma, yo no voy a hacer esto, lo otro. Y no me hacía ir. Pero gloria a Dios, que en ese momento, cuando según yo me iba a ir al drive-in, sentí un temor. Algo que vino sobre mí, que si yo muriera en ese momento, ¿qué iba a pasar con mi vida? En esa edad, un joven no piensa de la muerte, no piensa que la otra vida, no empieza en eso, pero le doy gracias a Dios que en ese momento yo sé que el Espíritu Santo fue el que me detuvo. Yes, definitely, because, we always think that we're going to live forever and we have a lot of time. Que pensamos que tenemos mucho tiempo para decidir, pero la palabra de Dios nos dice que hoy es el día de salvación. Amén. Y hermana, vamos a tener que continuar con tu testimonio poderoso el siguiente programa, pero a este momento le queremos decir a la audiencia que si usted, la palabra de Dios nos dice en Santiago 5:14, que si hay alguno enfermo dentro de ustedes. The word of God says in James chapter 5 verse 14 that if anyone is sick among you, to call the elders and to seek for that prayer. The word continues to teach us in James chapter 5 that it is the prayer of faith. Amen. That we were to pray and that we will receive a healing. So right now, Father God, in the mighty name of Jesus, Lord, we thank you, Lord, because you sent your word to heal them from all sickness and disease. So Father, at this moment, we come before you, Lord, and declare those that are sick to be healed and be whole and be set free and delivered from the top of their head to the soles of their feet in the mighty name of Jesus. If you don't know Jesus Christ as your Lord and Savior, ask him today. Today is the day for your salvation. Just say, Lord Jesus, come into my heart. Forgive me for all my sins. I accept you as my Lord and Savior, and I choose today to serve you and you alone. For you are the true Son of God. You died and resurrected from sin and death. You set me free from sin and death, and you rose again, and you are coming back. And in the name of Jesus, we declare God's word over you. For congratulations, you have been born again. God bless you. Amen. Gracias por entonizarnos. Para oración o testimonio, comuníquese a Voz del Cielo 956-223-5171. Apartado postal o P.O. Box 391, San Juan, Texas 78589. En YouTube, a Voz del Cielo Radio. Correo electrónico, vozdelcielo317 @gmail.com. Que Dios los bendiga.